Bienvenidos, ¿cómo andan? Una vez más, aquí el domingo nos encontramos en Folclore en Casa. A pesar del aislamiento, nos comunicamos, nos conectamos y aprendemos de nuestros artistas folclóricos, de nuestras raíces también. Hoy con un gran creador, Rolando Goldman. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Vicky? Bien, sos director, músico, docente. ¿Cómo te encontrás en este momento tan particular del mundo? Bueno, por un lado, en términos generales, preocupado, tratando bueno, en lo personal, la verdad que bien, no tengo nada para quejarme, ni mucho menos, pero bueno, pensando y tratando de diversas formas de ayudar a los que la están pasando peor, ¿no? Mucha gente que está en condiciones realmente muy difíciles y bueno, creo que todos tenemos la obligación de por lo menos estar atentos a esas situaciones y tender la mano y ser solidarios con quienes más lo necesitan. ¿Cómo se trabaja de manera remota cuando estamos hablando de orquestas o cuando nos referimos a tratar de transmitir un conocimiento que en general se hace en el mismo espacio a través de la virtualidad? Sí, bueno, yo te decía recién que en lo personal estoy bien y la verdad es que lo que nos está faltando a los músicos es poder trabajar en las condiciones que siempre lo hicimos, ¿no? Creo que hay un proceso de cambio muy fuerte, muy dinámico, muy vertiginoso, pero que en algún plano no creo que se pueda reemplazar o suplir ese vínculo, ese contacto directo entre los músicos y con el público, ¿no? Creo que hay algo que realmente yo lo veo como algo irreemplazable, ¿no? Añoro el momento digamos, deseo el momento de volver a tocar en vivo, pero bueno, mientras tanto en relación, por ejemplo, a las cuestiones de docencia, creo que hay situaciones que se pueden resolver muy fácilmente y también, bueno, tratando de sacarle el jugo dentro de lo que se puede a toda la cuestión de la virtualidad, como decías, y la tecnología que nos permite de pronto por ahí encontrarnos muy fácilmente con colegas o con gente de cualquier lugar del mundo de manera muy sencilla, ¿no? Y vos, bueno, es una sensación, pero por tu carrera me da la sensación de que sos una persona muy versátil, dúctil, inquieta, que va buscando. Sí, bastante inquieto, la verdad que sí. Si bien mi eje en lo profesional está dado con la música y en particular con el charango, bueno, siempre he tratado de hacer algún aporte en otras disciplinas artísticas, ¿no? Desde, no sé, la literatura, con algún ensayo, o desde el cine, y bueno, y dentro de la música con diversos formatos, a través siempre del charango, ¿no? Ya sea en forma solista, como en distintas agrupaciones a las cuales pertenezco, que vamos construyendo, algunas bastante, creo que novedosas, pero bueno, siempre tratando de hacer lo que uno hace con mucho respeto. Recién hablábamos de tu rol docente y de las clases, y es verdad que fue en una clase que te encontraste con el charango ahí al fondo, entre otras guitarras. Sí, se ve que está bastante difundida esa historia que es real. Sí, por suerte, un poco por rebeldía, había cierta imposición cuando yo era un niño, tenía 12 años, eh, y en una época en la cual el charango no era habitual de encontrarse en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, de manera muy fácil, ¿no? Y bueno, era como más lógico, entre comillas, que un chico estudiara guitarra o piano cuando se dedicaba a la música, ¿no? Y bueno, había cierta imposición familiar y casi social de que yo tenía que estudiar guitarra y eso alcanzaba para que yo me opusiese. Y,
Y bueno, tuve un maestro maravilloso en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, una escuela de arte infantil, el IVA, donde el maestro Arnoldo Pintos nos enseñaba, la materia era instrumentos autóctonos, y bueno, un año dijo, van a estudiar todos guitarra, me miró como diciendo, no tenés escapatoria, y abrió un armario donde había un montón de guitarras, y yo veo que en una esquina había un charango, y como te decía recién, solo por rebeldía, en principio, dije, no, yo voy a estudiar charango, pero una vez que lo agarré, me fascinó, y bueno, no lo dejé más, ¿no? Y el propio Arnoldo Pintos me fue ayudando en los primeros pasos con el instrumento. ¿Y qué tocabas? ¿Cuáles fueron los primeros temas? Mirá, había algunos temas sencillos al principio. Era una época en la cual el charango estaba muy asociado a la idea de acompañar a otros instrumentos, ¿no? Sobre todo o fundamentalmente dentro de lo que se conoce como música andina. Y teníamos algunos referentes, quizás no, el más importante era Jaime Torres, quien sí desarrollaba una carrera como solista, ¿no? Con otros músicos, pero con el charango como instrumento preponderante. Y hay un tema que desde entonces lo toco, que me encanta y que en las clases muchas veces comenzamos con ese tema, que es Plantita de Alelí, que es como un guainito popular del norte argentino, que la melodía es así. Y déjame que te cuente que una de las características Sí. que tiene el charango es que es muy usual escucharlo haciendo melodías, pero a través de rasgueos. Entonces yo quiero mostrarte, y bueno, y a quienes están acompañándonos de sus casas, esto mismo que toqué recién, pero con esta otra técnica. Vas a ver que A vas a ver. escuchar esa melodía que toqué, pero yo estoy como acompañando, ¿no? ¿Se distinguía por ahí Son la melodía? Bueno, esas melodías que te hacen viajar un ratito. sí, la verdad que sí. El charango tiene origen andino. Claro, el charango es un instrumento quizás de los más antiguos, de los instrumentos criollos, o sea, instrumentos que nacieron en nuestro continente, pero luego de la llegada de la conquista, ¿no? Hay algún instrumento que antecedió al charango y algunos otros que hay en la región con características similares, que es la vihuela antigua, y es muy fácil darse cuenta que, o colegir que, bueno, hubo algún instrumento que trajeron los conquistadores con el cual recorrieron el continente, porque, por ejemplo, que la cuerda más grave esté en el medio del instrumento y no en un extremo, y para ir de grave a agudo haya que hacer algunos saltitos. Y esta característica se da en la jarana, que es un instrumento popular de México, en el norte de nuestro continente, o en el charango, aquí en el sur. Esta forma, si se quiere, caprichosa de disposición de las cuerdas, creo que es una de las pruebas de que, bueno, hay algún antecesor que anduvo recorriendo la región. Y sí, en la zona de Potosí es de donde mucho antes de la división política actual, ¿no? Donde aparece o hay registros de los primeros charangos. Luego se fue expandiendo el instrumento por toda la región andina y bueno, hoy
más allá de que en cualquier lugar del mundo uno puede encontrar un charango, en nuestro país hay una cantidad enorme de gente, sobre todo jóvenes, que se han volcado al charango y que lo estudian con mucha seriedad, con mucho compromiso y también con la ayuda de los luthiers, de los constructores de instrumentos que están haciendo muy buenos instrumentos, muy buenos charangos. Entonces todo eso hace que el charango haya roto muchas barreras estilísticas y geográficas. Es uno de los símbolos importantes que tiene nuestro folclore, ¿no? Sí, claro que sí. El charango creo que de alguna forma, no solo en la Argentina, sino que al tener esta expansión y este arraigo tan fuerte en Bolivia, en Perú, en parte de Ecuador, en parte de Chile, de alguna forma hermana a todos estos pueblos, ¿no? Y a propósito de esto que te comento, del avance que tiene el charango, estamos a las puertas digamos, de celebrar, quizás ahora simbólicamente, pero a partir del año que viene, seguramente de manera totalmente legal, esta inquietud que surgió de un grupo de colegas y que es la de instaurar al día 21 de septiembre, mañana, como Día Nacional del Charanguista Argentino. Y esto se da, por un lado, por esto de que hay muchísimos colegas, hay muchísimos jóvenes, sobre todo, que vienen tocando y muy bien el instrumento, pero también como homenaje, digamos, la elección del día está puesta en función de homenajear a Jaime Torres, dado que Jaime nació un 21 de septiembre. ¿Y Jaime qué es para todas las personas que utilizan, que hacen música con el charango? Y bueno, Jaime, para todos nosotros, para las generaciones que lo seguimos a él, ha sido un referente, ha sido alguien, digamos, de quien escuchamos seguro la inmensa mayoría de nosotros por primera vez un charango, ¿no? A través suyo. Y Jaime ha hecho conocer al instrumento en todo el mundo y además él ha sabido captar, pero muy cabalmente, digamos, el sentir digamos, de la región de donde es originaria el instrumento, con su sonido, con su forma de tocar, con sus silencios. Yo hay algo que destaco muchísimo en la interpretación de Jaime Torres, que es a veces que uno pueda disfrutar hasta de los momentos en los cuales mientras Jaime tocaba no sonaba el instrumento, con algunos movimientos que él hacía iba sugiriendo sonidos y eso era mágico, como lograba transmitir una emotividad tan fuerte, ¿no? Si pensás en Jaime, ¿cuál es la melodía que se te viene a la cabeza? No, bueno, Jaime hizo digamos, él tuvo una experiencia muy importante con Ariel Ramírez, juntos con el gran pianista argentino, y había composiciones de Ariel Ramírez que él convirtió y compartió con Jaime Torres, han grabado discos incluso de piano y charango, entonces hay muchas obras de allí y quizás la obra más conocida de Ariel Ramírez, que ha trascendido, digamos, algo que nadie podía imaginar, después de tantos y tantos años, se sigue haciendo con mucha emotividad y demás, es La Misa Criolla, esa obra de Ariel Ramírez que tiene al charango como instrumento principal, ¿no? Entonces hay partes que, no sé, de comienzos de una parte de la misa que Jaime Torres hizo miles de veces. Empezaba. Bueno, todos recordamos eso, tenemos muy presente la Misa Criolla, bueno, y quien nos hizo conocer la Misa Criolla del charango fue Jaime, ¿no? Así que bueno, creo que
Sí. es merecido este homenaje que bueno, queremos hacer poniéndole al día de su nacimiento como el Día del Charanguista Argentino. Día del Charanguista Argentino, 21 de septiembre. Así es. Así es. ¿Cómo fue que desde ese acto de rebeldía que nombramos, porque había muchas guitarras y vos elegiste el charango, cómo fue que eso se convirtió en tu trabajo, en tu pasión? Bueno, creo que hay aspectos de eso que me han acompañado siempre, porque con el charango yo tuve la oportunidad de recorrer muchísimos lugares y también de tocar en espacios convencionales como teatros, y he tenido la suerte, la oportunidad de tocar en teatros hermosos, no sé, del Teatro Colón, el Centro Cultural Kirchner, muchísimas salas muy importantes de Argentina y lugares así similares de cualquier otro lugar del mundo, pero también he tenido la posibilidad de poder compartir mi música a través del charango en situaciones de conflictos sociales o acompañando a gente que está luchando, y desde cortes de ruta hasta, bueno, no sé, ollas populares y demás. Y yo he notado muchas veces que si bien en esos espacios la música con poesía, o sea, las canciones, son mucho más fácil de que se logre cierta empatía con quienes están escuchando. Yo percibo que el timbre del charango, el sonido del charango, digamos, el pueblo argentino lo percibe y lo siente como propio, ¿no? Y hay ahí como una cuestión de identidad muy fuerte, muy marcada. Hablabas de viajes, de lugares de militancia y de lucha. Has llevado el charango a fábricas, a lugares donde trabajaban cartoneros. Digo, de verdad que fuiste con el charango a todos los lugares posibles, ¿no? Sí, claro. Como te decía, ¿no? Y con el mismo entusiasmo y el mismo interés en cualquiera de estos lugares o espacios que a aquellos que tienen una acústica maravillosa, ¿no? Y en cada lugar uno encuentra algo como para poder aportar y también recibir mucho, ¿no? Y hay quizás algunos lugares que algunos no sé, lo marcan más. Yo en general, si bien soy muy tranquilo para tocar, siempre hay algo que cuando uno empieza a tocar o va a dar un concierto, hay como algunos nervios mínimos que son hasta necesarios. Pero bueno, de tantos espacios hay uno en particular que creo que no es nada exclusivo mío, ¿no? Que nos conmueve especialmente a todos quienes hacemos música de raíz folclórica, que es ese escenario gigante, el escenario Atahualpa Yupanqui en Cosquín, ¿no? Que año a año recibe a tantos artistas y en un público en una cantidad enorme, ¿no? Ese escenario tiene también como una magia muy especial. Tu relación con Cosquín comenzó en los años 80, ¿no? En los años 80 ganaste el primer pre-Cosquín con tu grupo. Sí, en aquella época, es la prehistoria, mira, teníamos No. un grupo conjunto, creo que se llamaba en aquella época, se decía, Claro. o banda, a esa hora, Viracocha, con quienes también teníamos un vínculo con cuestiones de las luchas sociales muy estrecho. Nosotros Recién salíamos de la dictadura militar. Claro, nos formamos en el año 1980. El primer concierto que dimos, no sé si decir que es casualidad o no, fue un día después de que a Adolfo Pérez Esquivel le dieran el Premio Nobel de la Paz, en octubre de 1980. Y luego tuvimos con él y con el conjunto del movimiento de derechos humanos un vínculo muy estrecho, y con Viracocha participamos
en aquella época y luego de llegada a la democracia también, ¿no? En muchos encuentros vinculados con la protesta antidictatorial y también con aquel emergente movimiento estudiantil y político, ¿no? Entonces siempre fueron como caminos no paralelos porque se tocaban, ¿no? La música con las cuestiones sociales. Y en Cosquín estuvimos en aquella época, pero ya con la democracia en el año 84, nos presentamos en el pre-Cosquín y sí, tuvimos la suerte. Si bien en la música uno, digamos, el eje que uno lo mueve es compartir y no competir, bueno, hay como una cosa de pseudo competencia y sí, ganamos ahí el pre-Cosquín, ¿no? Siempre hay música que te lleva a algún momento de tu vida. Si tuvieses que tocar un pedacito de algo que te lleva a la década del 80, ¿qué sería? A ver, mira, voy a hacer una cosa. Voy a tomar otro instrumento que es un charango, pero un poquito más grande, tiene un registro más grave. Y ahí hay un tema que en el ambiente de los charanguistas bastante conocido, de un creador de quien fue el maestro de Jaime Torres, me refiero a Mauro Núñez, que ha compuesto obras especialmente pensadas para este instrumento, y uno de ellos es este que voy a tocar ahora, Estudio para Charango.
compartir esto, tan dulce e intenso y con fuerza al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, creo que es un poco una síntesis del potencial que tiene, de parte, ¿no? Del potencial que tiene el charango. Entonces, bueno, como decías, me preguntabas, bueno, eso, y es un tema de hace muchos años y que uno sigue recurriendo, acercándose o compartiendo, como en este caso, con amigos, con gente, este tema que a los charanguistas nos gusta mucho. El, Trabajás con formaciones desde dúos hasta tríos, hasta orquestas. ¿Qué te gusta de cada formato y qué te gusta de trabajar con orquestas? Mirá, a ver, por un lado hay con Raúl Malosetti, un gran guitarrista que viene, él y toda su familia, con una tradición muy fuerte del jazz. Hemos conformado un dúo hace 24 años, un poquito más, y estuvimos 20 años tocando los dos, guitarra y charango, con un repertorio particular, porque gran parte de la música que tocamos son obras que ha compuesto el propio Raúl Malosetti pensando en este formato de guitarra y charango, y en el cual, como te decía, él viene del jazz, entonces hay en sus composiciones una mirada muy particular en relación a lo que se supone que uno escucha con el charango, pero también invita mucho a que haya espacios de improvisación. Luego de 20 años de estar tocando juntos, de haber grabado varios discos, decidimos refrescar un poco el sonido del dúo que llamamos dúo Malosetti-Goldman. Lo menciono así por lo que sucedió luego y nos planteamos la posibilidad de sumar a un músico amigo y convocamos a José Valé. José Valé, percusionista de Viracocha, de aquel grupo que mencionaba hace un rato, o sea que como pasan los años uno sigue encontrándose, ¿no? con los músicos con los cuales ha compartido tantas cosas, y bueno, y en algún sentido cambió radicalmente el sonido del dúo, ¿no? Pero así como estábamos tan aferrados al nombre después de 20 años, llamarnos dúo Malosetti Goldman, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos ahora que está José? Y desde hace unos pocos años nos llamamos dúo Malosetti Goldman Trío. Así un poco de humor también incorporamos a nuestra cotidianeidad. Y hay otro trío, en realidad un trío que tiene el charango como principal protagonista en un sentido, porque bueno, que conformamos con Rubén Lobo en percusión y con Carlos Álvarez en guitarra, y ahí lleva mi nombre ese trío. Y vos hablabas de orquestas, hay dos orquestas que yo quiero mucho y en las cuales participo. Una es la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, es una de las principales orquestas del país, es una orquesta nacional que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, y es una orquesta muy particular porque a las cuerdas tradicionales de una orquesta, como son los violines, las violas, violonchelos y contrabajos, y a las maderas, o sea, los instrumentos que suelen estar en una orquesta, se agregan en este caso instrumentos que solo hay en esta orquesta, ¿no? Que son la guitarra, el charango, el bandoneón, la percusión folclórica, digamos, y el piano, que sí está en muchas otras orquestas, ¿no? Le da un sonido muy peculiar, digamos que se identifica claramente con nuestra música argentina, y bueno, para mí es un honor ser el solista de charango de esa orquesta. Y además hace un poco producto de esto sobre lo cual hablábamos antes, ¿no? De los jóvenes y de tanta gente que se ha acercado al charango. Hemos creado hace casi 10 años la Orquesta Argentina de Charangos. Hoy somos 15 charanguistas y charanguistos que integramos la
la orquesta y también es una formación que a nosotros nos da mucho placer reunirnos y tocar y hacer música y también hemos sido muy bien recibidos por el público en cada lugar donde hemos tocado y trabajamos con 5 voces. Yo recién mencionaba a la orquesta tradicional con cuerdas de distintos tamaños, ¿no? Violines, violas, chelos y contrabajos. Bueno, Sí. uno puede imaginarse eso, traspolarlo al charango, entonces hay charangos de distintos tamaños en esta orquesta. Está este que es el ronroco, que te mencionaba, te comentaba hace un rato, que es un poco más grande y con un sonido más grave que el charango tradicional o tipo. Hay otro instrumento más grande todavía, que suena en forma más grave. Hay uno más pequeño, que es el maulincho. Y bueno, y con todos esos instrumentos conformamos la Orquesta Argentina de Charangos. Y la verdad que estamos muy contentos de haberla creado y disfrutamos mucho de la música que hacemos, aunque en estos momentos estamos sin poder tocar, ¿no? Estamos ahí añorando el momento de volver a encontrarnos porque no hemos logrado encontrar la forma de ensayar en forma colectiva, ¿no? Entonces, sí nos seguimos encontrando a través de estas reuniones virtuales, pero solo para compartir algún rato, o toca uno, después toca otro. Así que estamos ahí ansiosos por volver a tocar. Si tuvieses que elegir el tema con el que van a volver a ensayar, el primer tema, ¿cuál elegís? A ver, voy a buscar una cuequita, puede ser. Oh, qué lindo. Vamos a ver. Ahí está. Con este volvemos a ensayar entonces. Claro, sí, nos vamos a encontrar y vamos a celebrar con esto bien alegre, bien movido. Gracias. Estaba pensando qué importante para para la conformación de nuestra cultura, que desde la formación de cada músico, de cada persona, estén los instrumentos autóctonos de nuestro continente. Sí, claro. Además se da en este tipo de orquestas que
que muchas veces, bueno, cuando se crea una orquesta, se le proveen de instrumentos, van apareciendo en el barrio alguna guitarra, algún bombo, algún charango, alguna quena, que está por ahí a veces escondida en alguna casa y que, bueno, se acerca a la orquesta, se los aporta a los chicos de la orquesta y, bueno, y así van también los vecinos sintiéndose parte de este movimiento que empieza a rodar en ese barrio, ¿no? La verdad es que son situaciones que se dan muy emotivas, muy fuertes, muy importantes para todos nosotros, para quienes podemos de alguna forma ayudarnos ayudarnos, sí, nos ayudamos nosotros mismos también, ¿no? A acercarnos a ayudar, y también es muchísimo lo que uno recibe de las experiencias que van surgiendo en cada uno de estos lugares. Esta particularidad que tienen estas orquestas, en este programa que se llama Andrés Chazarreta, hemos tomado el nombre de Andrés Chazarreta un poco como homenaje a quien fue un gran creador y recopilador de nuestra música de raíz folclórica, pero además porque encontramos en su trayectoria un antecedente que vincula a estas orquestas con parte de su trabajo, dado que él en la década del 30, en el siglo pasado, creó la primera orquesta de arte nativo en Santiago del Estero. Decía que, bueno, estas orquestas tienen además un rasgo muy fuerte, una impronta muy fuerte en relación a nuestra identidad, y eso hace que los chicos, los jóvenes y los adultos también en los barrios se lo apropien con mucha más facilidad. Justamente te quería preguntar, si te digo folclore, ¿qué es lo que a vos se te viene a la cabeza? ¿Cómo construís tu definición de folclore? Mira, yo si pienso en folclore, pienso en un encuentro con amigos. Si pienso en folclore, pienso en un asado, en nuestra gastronomía, en un locro, en el mate, y no necesariamente en nuestra música, ¿no? Y ahí hay una tarea enorme que se hace desde la Academia Nacional del Folclore también, ¿no? Por impulsar diversos aspectos de nuestro folclore, y bueno, si bien todos quienes estamos vinculados a nuestro folclore de alguna forma somos parte de la Academia Nacional del Folclore, hay un grupo muy pequeño encabezado por Antonio Rodríguez Villar, que es el presidente, que realmente hace una tarea enorme por nuestro folclore. Así que, bueno, aprovecho por si está mirando, seguramente debe estar mirando, le quiero mandar un caluroso abrazo desde aquí. Decías encuentros con amigos, ¿cómo se extrañan los encuentros con amigos? Sí, mucho. Pero vos sabés que me está pasando además que al comienzo, ya por fines de marzo o abril, cuando empezaban a aparecer las primeras reuniones virtuales, uno se sentía muy extraño, ¿no? Y ahora en esto que, bueno, uno trata de encontrar siempre algo positivo en lo que va sucediendo, ya últimamente cuando hacemos reuniones y ya nos da alegría encontrarnos a través de la pantalla de una computadora, como uno que se va habituando a este formato, y si bien añoramos la forma real, digamos, del abrazo, del encuentro, también uno puede encontrar una cierta satisfacción al reunirse a través de una pantalla, ¿no? Y hablando de encuentro, la ruta del charango. La ruta del charango. ¿Se extraña? ¿Se extraña? Sí, muchísimo. La ruta del charango tiene distintos formatos, porque la ruta del charango ha sido en una época un microprograma dentro de un programa de radio que veníamos haciendo hace tiempo. Hay un programa de radio de la Academia Nacional del Folclore, precisamente, y que nos han dado a Mónica Abraham y a mí la posibilidad de conducir dentro de la Radio Nacional Folclórica, y bueno, allí había un micro sobre el charango que era la ruta del charango, y esa ruta se convirtió en un ciclo de recitales que este año logramos hacer uno
porque es uno por mes, de marzo a diciembre, y llegamos a hacer ahí sobre el límite, digamos, en el mes de marzo, antes de la cuarentena, hicimos un último capítulo hasta ahora de La Ruta del Charango, donde vino, como siempre hay un invitado que nos acompaña. Estamos haciéndolo con Carlos Álvarez y Rubén Lobo, a quienes mencioné hace un rato. Siempre hay dos invitados, uno que para mí es un placer enorme que se sume, porque casi siempre que viene, siempre que puede viene, y casi siempre por suerte viene, que es Julián Goldman, Sí. con quien hacemos dúos de charango. Julián, además, es integrante de la Orquesta Argentina de Charangos, y bueno, para mí es un placer enorme tocar con él, es mi hijo más chiquito. Y el otro invitado va rotando cada mes, en cada oportunidad, en cada estación donde se detiene esta ruta del charango, hay un amigo diferente. Vino Tomás Lipán en marzo y estuvimos ¡Qué ahí lujo! celebrando ese encuentro con él. Así que ojalá podamos volver a hacer uno antes de que termine el año, y si no, bueno, lo haremos en el momento en que estén dadas las condiciones como para que estemos todos cuidados y con los recaudos necesarios poder volver a recorrer los escenarios. Estamos llegando al final de esta conversación. Yo te quiero agradecer mucho en representación de todas las personas que están mirando en este momento el canal de la ciudad. Este programa Folclore en Casa se hace gracias a la Academia Nacional de Folclore, que estuvimos hablando, también a la Dirección General de Música. Y bueno, me atrevo a pedirte si nos regalás algo más Sí, para escuchar. cómo no, cómo no. Vos sabés que, a ver, en primer lugar, soy yo el agradecido de que me han dado la posibilidad de compartir este rato y bueno, mostrar un poco el charango, que es una de mis obsesiones, es que se conozca, que en cada oportunidad que hay quiero que la gente pueda escuchar el charango. Y bueno, muchas veces en los recitales o en los conciertos, siempre para el cierre, para el final, uno busca lo más fuerte, lo más estridente. Y a mí me gusta a veces que la gente se vaya como saboreando algunos sonidos más profundos. Entonces, si te parece, bueno, les regalo una musiquita más tranquila. Por favor, muchas gracias. No, gracias a vos.
Qué lindo. No sé si aplaudir, ¿viste cuando dejás una calma en el aire? Que digo, no sé si aplaudir o no, aplaudo así suave. Bueno, Te muchas gracias. agradezco, Rolando, de verdad, muchísimo. Así se va apagando el día escuchando buena música. Gracias de verdad a vos y a todos los que están mirando Folclore en Casa. Para mí ya el 21 de septiembre es el día. Claro, claro, así es. Bueno, Vicky, muchas gracias a vos, que estés muy bien. Abrazo grande a todas las personas que están mirando. Nos encontramos el domingo que viene en Folclore en Casa. Abrazo.